Bueno, finalmente hemos llegado a uno de los últimos videos de esta unidad. Vamos a hablar un poquito de planimetría. De todas maneras, no vamos a hacer demasiado hincapié en este tema porque es un tema que lo vamos a ir desarrollando más adelante a medida que vayamos seccionando las diferentes piezas óseas del cuerpo y vayamos de esa manera consiguiendo entender de una manera más práctica para qué sirve la planimetría. Vamos a abordar el concepto de ejes y planos y, digamos, hablar un poquito de qué se encargaría la planimetría. Bien, bueno, la planimetría es la ciencia a través de la cual estudiamos diferentes segmentos corporales, ya sean huesos, músculos, estructuras articulares, bueno, puede ser cualquier tipo de órgano, inclusive partes mismas del cuerpo o el cuerpo completo, a través de secciones transversales. Lo que vamos a hacer es agarrar una pieza del cuerpo, ¿no? Por supuesto, y la vamos a seccionar. Al seccionarla vamos a estudiar sus relaciones, sus simetrías, bien determinadas propiedades que, como les dije anteriormente, como te dije anteriormente, vamos a desarrollar más en profundidad a medida que nos vayamos introduciendo dentro de los temas puntuales de histología de cada uno de los diferentes segmentos corporales. Bueno, perdón. La planimetría. La planimetría define ejes y define planos. Utiliza ejes y planos para estudiar las estructuras morfológicas y geométricas de cada una de las piezas que son sometidas a este estudio planimétrico. Bueno, ¿qué es un eje desde el punto de vista de su definición? Un eje es una barra, varilla o pieza similar que atraviesa un cuerpo y le sirve de sostén en el movimiento. Geométricamente, es una recta. Esta recta, ¿ven? Queda fija alrededor de la cual se considera que gira un punto para engendrar una línea para engendrar una superficie para engendrar un sólido, ¿sí? Una estructura tridimensional. Ejes del cuerpo, y recordar que los ejes permiten dar puntos de fijación para realizar movimientos. Es un tema que abordamos ahora a continuación. Bueno, los ejes de nuestro cuerpo son el eje longitudinal, el eje sagital y el eje transversal. El eje longitudinal, vertical, desciende desde la parte más alta del cráneo, ¿sí? Desde el vértex, pasando por el centro de gravedad del cuerpo situado en la pelvis y terminando a nivel de los pies. El eje sagital, que es anteroposterior, de dirección horizontal y perpendicular a los planos ventral y dorsal. Y el eje transverso, que es lateral, bien, de dirección horizontal y perpendicular a los planos laterales. El eje longitudinal también se lo conoce como céfalo-caudal. Entonces al eje longitudinal también se lo puede llamar céfalo-caudal. Así vamos escribiendo, vamos hablando de sus relaciones. Entonces el eje longitudinal dijimos que era el céfalo-caudal. Céfalo-caudal. Por ahí sea mejor utilizar el término longitudinal para no confundirnos con el plano céfalo-caudal. Pero bueno, esta es la dirección del eje, ¿no? El eje longitudinal. El eje sagital, que es anteroposterior, de dirección horizontal y perpendicular a los planos ventral y dorsal. Este eje sagital también se lo conoce como eje anteroposterior. Anteroposterior. Y el eje transverso, que es lateral-lateral, de dirección horizontal y perpendicular a los planos laterales. A este eje transverso también se lo conoce como eje latero-lateral. Bueno, vamos a hablar entonces en esos términos cuando hablemos de los ejes. Podemos utilizar la primera terminología o la segunda de manera completamente indistinta. Entonces repetimos. A ver, si tenemos una persona, ¿no? Tenemos, bueno, un cuerpo, acá. Bueno, ¿no? Ahí tenemos un cuerpo ahí, etcétera, no importa. Este cuerpo entonces va a estar atravesado por tres líneas rectas imaginarias que son nuestros ejes. El primero es uno que va desde el vértex, desde la parte superior de la cabeza, en sentido descendente, es rectilíneo, pasa por la línea media del cuerpo y termina a nivel de los pies. Este eje entonces se denomina eje longitudinal o cefalocaudal, como ya hemos hablado anteriormente.
Bueno, un segundo eje, entonces, que nace en la parte anterior, atraviesa a la persona desde atrás hacia adelante. Ese segundo eje es el eje antero-posterior. Antero-posterior, también conocido como eje sagital. Y el tercero es el eje que va de lado a lado. El tercer eje que va de lado a lado se llama eje coronal o directamente eje transversal. En las nóminas anatómicas anteriores se lo consideraba como lateral, eje lateral o transversal. Bueno, no importa. Estos son los tres ejes que engendran posteriormente los diferentes planos que vamos a utilizar para seccionar el cuerpo y estudiarlo. Bueno, entonces repetimos, el eje longitudinal, el cual va desde acá arriba, es cefalocaudal, va de arriba hacia abajo. El eje transversal o lateral, que va de un lado a otro. Y el eje sagital, que es antero-posterior. Eje antero-posterior. Bien. Planos de sección. Recordemos que utilizando dos ejes podemos obtener un plano. Por ejemplo, a ver, ese plano que si tenemos una persona mirándonos de frente, por ejemplo, no sé, tenemos una persona, vamos a tratar de esbozar un rostro, ¿no? Entonces tenemos ahí una persona, ¿no? Una persona, un rostro de una persona mirándonos de frente digamos, la estamos mirando de frente nosotros, independientemente de que nos esté mirando o no. Esta persona entonces, ¿cómo están representados esos ejes en esta persona? Tenemos un eje que va a ir de lado a lado. En este caso es el eje transversal, transverso, también conocido como lateral. Bien, y si a este eje le sumamos un segundo eje, que puede ser el eje sagital, por ejemplo así, el eje longitudinal, que va desde cefálico a caudal. Este es el eje longitudinal. Entonces, el eje lateral o transversal más el eje cefalocaudal constituyen una superficie, y esta superficie estaría afectando a esta persona en este sentido. Esa superficie es un plano. Si dejase de ser un plano imaginario y pasase a ser, por ejemplo, no sé, la hoja de una guillotina que pasa en este sentido, una hoja así plana que pasa en este sentido y que cae sobre la cabeza de esta persona, seccionaría la cabeza de esta persona dejando una mitad que caería hacia adelante y una segunda mitad proyectada acá atrás, sería la mitad posterior de la cabeza, que caería hacia atrás. Que tendría una dirección hacia atrás. Quiere decir que este plano que está acá dividiría a esta cabeza en dos segmentos. En un segmento anterior y en un segmento posterior. Este plano, que está engendrado por dos rectas, bueno, si queremos completar este plano entonces, tendríamos que volver a repetir esta misma recta, la tenemos que volver a repetir acá abajo. Entonces volvemos a tener un eje transversal, un eje lateral, y nuevamente tenemos que volver a repetir esta misma recta para terminar de constituir el plano, finalmente, ¿no? Entonces, esto podría ser tranquilamente así una guillotina que esté cayendo y que esté cortando la cabeza de esta persona. Entonces, ese sería el concepto, ¿no? Esto obviamente lo hacemos de manera imaginaria para entender cómo es que estos planos segmentan el cuerpo. Entonces me va a dejar una mitad del rostro hacia adelante y una mitad del rostro hacia atrás. Este plano, que está engendrado por dos líneas, por una línea horizontal y una línea vertical, se denomina plano coronal. Este es el plano coronal.
coronal. Y cuando yo aplico una sección coronal a una estructura, lo que obtengo como resultado es una mitad hacia anterior, hacia adelante, y una segunda mitad que queda orientada hacia atrás. Bien, una mitad anterior y una mitad posterior. Entonces este sería el primer plano de sección, llamado plano coronal. Bien, ahora vamos a representar a la misma persona de recién. Bueno, así. Vamos a dibujar algunos rasgos como para que se entienda, sobre todo por donde van pasando las líneas. Bien. Bueno, ¿no? Entonces tenemos nuevamente una persona, pero esta vez a esta persona la vamos a vincular a un segundo plano formado por dos rectas diferentes. Este primer plano estaba formado por una recta que era lateral-lateral, una recta que iba de lateral a lateral y una segunda recta que iba desde abajo hacia arriba. Ahora, vamos a agarrar nuevamente una recta que va desde abajo hacia arriba, así, una recta que va desde abajo hacia arriba. Uy, vamos a hacer algo más fácil. Bueno, una recta bien medial que pasa bien por la línea media, así, bueno, tratamos que pase por la línea media. Entonces tendríamos este mismo eje, que se llama cefalocaudal o eje longitudinal. Acá tenemos el eje longitudinal, pero en vez de asociarle a este eje longitudinal una recta lateral-lateral, le vamos a asociar una recta que vaya de anterior hacia posterior. Una recta así, que vaya desde anterior a posterior. Entonces de esta manera terminamos construyendo, ¿no? De esta manera, como digo recién, terminamos construyendo un segundo plano. Bien, este plano atraviesa el rostro de esta persona en este sentido, por la línea media. Este plano que estamos dibujando acá se conoce con el nombre de plano sagital. Pasa exactamente por la línea media. Ahí está. Entonces se llama plano sagital. Y pasa exactamente por la línea media y del otro lado quedaría el resto del rostro, ¿no? Si yo entonces paso por esta línea media, paso este plano sagital, me va a quedar una mitad de un lado y una mitad del otro lado, ¿no? Entonces, cuando atravieso esta guillotina, pero en vez de pasarla hacia arriba, la paso hacia atrás, desde adelante hacia atrás, termino con una sección de un lado y otra sección del otro. Entonces, este plano formado por un eje longitudinal y por un eje anteroposterior o eje sagital, terminan formando estos dos ejes un plano, que se llama plano sagital. Bien, y finalmente, hasta acá hemos utilizado el eje lateral o transverso, el eje longitudinal o cefalocaudal. Me falta un último eje, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a proponer así, una persona, acá estaría el tronco de esa persona, las extremidades, bueno, etc. Bien, bueno, el resto del cuerpo. Bien, ahora podemos nuevamente utilizar un eje longitudinal, así, y a este eje longitudinal le sumamos un segundo eje que va a ser anteroposterior. Un segundo eje anteroposterior, así. Entonces, construimos una superficie. Cuando la aplicamos al cuerpo,
Termina, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Una lámina de hierro que atraviesa el cuerpo humano desde adelante hacia atrás, en este sentido, y va a terminar dividiendo el cuerpo en una mitad superior y en una mitad inferior. Así como el plano sagital dividía una mitad derecha de una mitad izquierda, y el plano coronal dividía una mitad anterior de una mitad posterior, este plano, que se llama plano transversal, también se le puede decir axial, o plano transversal, plano axial o plano horizontal, también se puede utilizar el término también. Divide el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior y está formado por un eje, ¿no? Es decir, está formado por una recta lateral, es decir, por un eje lateral y por un segundo eje. Entonces la superficie se construye entre estas dos dimensiones, ¿no? Entre estos dos ejes. Un segundo eje que va a ser antero-posterior. Eje antero-posterior. El eje antero-posterior se conoce como sagital y el eje lateral se conoce como transverso. Bueno, entonces esta sería la idea de utilizar estos planos seccionantes imaginarios para poder dividir las partes del cuerpo. Por supuesto que nosotros no vamos a andar por la vida dividiendo cuerpos, pero bueno, la mayor parte de los estudios de diagnóstico por imágenes utilizan este tipo de conceptos para obtener imágenes. Por ejemplo, en tomografía podemos hacer múltiples cortes de tipo transversales, cortes axiales en el cuerpo, ir obteniendo fetas en esos cortes para poder ir viendo estructuras. Entonces, por ejemplo, en tomografía podemos hacer la famosa TAC, que significa tomografía axial computada, te va haciendo cortes en este sentido, ¿no? Te va haciendo muchos cortes y te va dando fetas en imágenes del cuerpo y vos podés ir estudiando entonces cada una de estas imágenes, cada una de estas fetas corporales así y viendo qué estructuras poseen en su interior. También puedo, si quiero, puedo pedir una TCC, una tomografía en coronal computada. Y en esa tomografía los cortes van a ir en sentido de anterior a posterior. Y también existe la tomografía sagital computada, en donde los cortes van a ser entonces sagitales o parasagitales y me va a dar fetas corporales, me va a dar segmentos corporales en que se disponen de anterior a posterior. Se puede pedir todo esto, pero lo más normal que se utiliza es la tomografía axial computada. Bien. ¿Qué es un plano? Ya dijimos que era una dimensión engendrada por dos ejes. Es la representación esquemática en dos dimensiones. Esto genera una superficie que es una extensión. Volvamos a los planos de sección. Bueno. El plano mediano, que es el sagital, es un plano vertical orientado en sentido antero-posterior. Este pasa por el eje longitudinal del cuerpo y lo divide en una mitad derecha y otra mitad izquierda. Eso es muy importante entenderlo. El plano paramediano o parasagital son los planos paralelos al sagital. Acá tenemos el plano sagital que divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda, y después podemos utilizar este mismo plano para seccionar el cuerpo hacia la derecha o hacia la izquierda todas las veces que queramos. Pero si estos planos que estamos utilizando no pasan por la línea media, no se llaman sagitales, se van a llamar parasagitales, que para significa al lado. Bueno, acá tenemos un plano sagital, acá tenemos planos axiales, sería un medio, perdón, planos axiales, sí, sería un medio axial y este sería un paraxial. Y acá tenemos planos coronales, como dijimos al principio, que dividía el cuerpo en un segmento anterior y en un segmento posterior. El axial divide el cuerpo en un segmento superior, en un segmento inferior, y el plano sagital divide el cuerpo en un segmento anterior, perdón, en un segmento derecho y en un segmento izquierdo. Bueno, plano frontal o coronal son planos verticales orientados en sentido transversal. Dividen el cuerpo en una parte anterior y en otra parte posterior. Bueno, los planos transversos horizontales son planos transversales perpendiculares a los frontales, es decir, que son verticales. Dividen el cuerpo en una parte superior y otra inferior. Bueno, el plano sagital es un plano longitudinal que va desde adelante hacia atrás y divide el cuerpo en un lado derecho y el otro lado izquierdo.
Esto es básicamente lo importante de esto. Y tienen que recordar estos conceptos. Después con el tiempo lo van a ir entendiendo mejor. Bueno, acá tenemos a esta señora. A esta señora la hemos dividido por este plano que se encuentra acá, que es el plano sagital. El plano sagital me divide a un cuerpo, ya sea un cuerpo humano, como puede ser un órgano, un segmento del cuerpo o cualquier otra cosa tridimensional que exista. Lo podemos dividir por un plano sagital en un segmento derecho y en un segmento izquierdo. Este plano que se ve acá, este es el plano coronal, ¿no? El plano sagital fue el primero, el plano coronal. El plano coronal divide el cuerpo en un segmento anterior y en un segmento posterior que acá no se divisa. Bueno, y finalmente el plano axial. Este es un plano medio axial, por supuesto, al igual que este es un plano medio sagital y es un plano medio coronal. Este plano medio sagital, medio axial o medio transverso divide el cuerpo en un segmento superior y en un segmento inferior. Bueno, lo mismo que dijimos recién, ¿no? Este es el plano sagital y estos son planos parasagitales. Este es el plano axial. Y este, a ver dónde estaría. Bueno, acá, plano coronal. Este es el plano coronal. Si aplicamos un plano coronal, por ejemplo, sobre el rostro, que fue lo que quisimos hacer hace un rato, obtendríamos un segmento posterior, como estamos viendo acá, y un segmento anterior. Si aplicamos un corte en un plano sagital, vamos a obtener un lado derecho y el otro lado izquierdo. Y si aplicamos un corte en el cuerpo en un plano axial, vamos a obtener una mitad superior y una mitad inferior. Esto es, a grandes rasgos, lo más importante de este tema.